Zamora que está con nosotros. Bienvenido, Jorge, como cada lunes nos acompaña para comenzar la mañana con ejercicio. Hola Katy, ¿cómo estás? Muy bien, tú de muy temprano Sí, desde ya. las 7 está muy bien porque la gente está motivada, Oh, incluso con lluvia. Llegó harta gente en la mañana, sí, había como 6 7 personas temprano ahí empezando a entrenar el día de la semana, el día lunes. Así que está motivada la gente para entrenar a pesar de la lluvia, así que eso es bueno. con su sopa y pilla, ahí, Esa viene a la ahí tarde. haciendo ejercicio y comiendo sopa y pilla. No, Claro, no. pero no, no, Esa, ¿cierto? Que eso ya no no. para la tarde, o sea, si al final no hay que, Sí, acuérdate que todo tiene que ser un equilibrio. O sea, sí, si claro, se quiere comer dos sopaipillas en la tarde, no pasa claro. Des- ningún problema. después la voto. Después, claro, también. Oye, no, la voto haciendo ejercicio, obvio, po. Obvio. Oye, Jorge, hablando de eso, de las calorías y todo, el otro día, no sé si esto es mito o es verdad o es la IA. Vi una chica que es muy, se notaba que era muy fitness y hablaba de un trago que decía que, y con una bebida que era como de proteína, que tenía tantas proteínas, entonces hacía un trago, un copete, y le echaba, ponte tú, primero la frambuesa, ¿Ya? después le echaba, me parece que era, no sé qué licor, pero era Pero tenía alcohol. tenía alcohol. Ya. Y hablaba, no sé, pues decía 1 onza solamente ya. Y después le aplicaba esta bebida que era de frutas, pero eran proteínas. Una bebida de fruta, pero alta en proteína. Claro. Claro, sí. ¿Existe Sí, sí, o sí. eso era IA? No, 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 sí. O sea, lo que pasa es que Ya. hay distintas bebidas que son altas en proteína, como por ejemplo bebidas que son isotónicas, como las que conocemos comúnmente, como las bebidas como las Powerade o etcétera. Ese tipo de ¿Tienen bebidas, proteína? sí hay alta en proteína, como con 20 gramos de proteína aproximadamente. Pero obviamente son de otras marcas y Sí, esta era como una lata como de las cervezas, sí, pero de claro. frutas. Y Sí, tenía tanto. lo que pasa es que hay que entender la fuente de donde viene la proteína. En Ya. general esas fuentes casi siempre son de suero de leche. Entonces la combinación, claro, si es suero de leche con algún aditivo, por ejemplo, algún colorante o artificial que normalmente es para darle el sabor, entonces normalmente va a ser una bebida que tenga algún sabor leve, pero o incluso casi nada a Ajuste. leche o Ah, por el tema de dónde viene la fuente de proteína. claro. Pero viene tan diluida con tanto, en este caso, endulcorante que al final no se siente el sabor, obviamente. Y claro, ahí sí se podría mezclar con un trago. O sea, porque al final igual la proteína, en este caso, está en el envase, entonces si la mezclamos no debiera alterar mucho tampoco lo que son los aminoácidos que tiene adentro. Bueno, el tema del alcohol después, sí, ahí sí, pues entonces después como ingresa el Mm, cuerpo y todo ahí es otro tema. sí. Pero sí, si tenía, ¿Existe? sí, sí existe, si le echó 20 Ah, gramos de proteína tenía, obviamente. ya, sí, porque ella decía para que los que quieran tomarse un trago y no hagan, sí, lo hagan sin culpa. Claro, pero es que ahí Pero no, ¿cómo es vaya a que, andar tomando trago si está ahí? claro, lo que pasa es que ahí es donde es complicado el tema, porque la proteína, tanto como el alcohol, metabolizan en el mismo lugar, entonces al final ahí el cuerpo es el que va a decidir qué necesita más o no. Entonces eso es lo que siempre tenemos que entender. Cuando hablamos un poco de la alimentación, ya como un Claro, poquito más profundo, el tema estamos hablando de que el cuerpo va a absorber, por ejemplo, claro, no es una muy buena combinación mezclar alcohol con proteína, porque en el fondo el cuerpo tiene que mm, absorber una de las dos o la que requiera claro. más. Entonces ahí está el problema. No, es que no sabemos combinación. Oye, si nadie. Yo siempre he dicho, si aquí no es que irse a los extremos, no es porque Claro, te pusiste a hacer ejercicio, ya no, no, no más copete. Y algunos se rayan también, pues si al sí, final entran al gimnasio, lo primero que, como te decía el otro día, se empiezan ya, llevan 2 semanas y ya se están arremangando la polera. polera para poder mostrar lo que llevan. Claro, o sea, lo importante es buscar un equilibrio. Lo bueno, hablando del tema del alcohol, que Mm, igual es interesante, que en las nuevas generaciones hay una disminución de la venta de alcohol a nivel mundial incluso, y a nivel de Chile también, y un aumento de estos mismos nuevas generaciones de ida a los gimnasios, que entonces eso ya marca una tendencia en la industria del alcohol, por eso están claro. haciendo estos productos cero. ¿Te acuerdas, por Ujú, ejemplo, el espumante cero, claro. la cerveza? Bueno, la cerveza viene hace ya harto rato, pero cada vez hay nuevas bebidas con cero, porque las personas la están eligiendo como, en este caso, un placebo de lo que es tomarse algún trago o algo así. Ujú. Y eso está ayudando mucho también para que, en este caso, baje el consumo de alcohol, que es algo positivo. Y sí, estas mismas personas que no están eligiendo el alcohol, que son las nuevas generaciones,
están eligiendo más moverse, ir al gimnasio, o sea, se ven gente de 12, 13 años, 14 años en los gimnasios, que Claro, antes no se veían. Entonces claro. esa tendencia yo la encuentro que es súper positiva. Así que, Sí, de todas maneras, es súper positivo y tenemos que ir ahí avanzando también, claro, porque ahí, por ahí veía ayer el tema de ya, cero pantalla en los establecimientos educacionales, pero se aumentan las horas también de actividad física. actividad física. Claro, eso va a empezar a regir el año 2027, Sí. por lo Sí, o sea, que, ya se partió con el tema no más pantalla, pero yo siento que falta más actividad física. claro, lo que pasa es que ahora vamos a ver, o sea, primero ya es positivo que sea una hora obligatoriamente todos los días, creo, desde el año 2027, entonces eso ya va a ser bueno. Yo no sé por qué tanto, o sea, vamos, Mm, recién empezando el 2026, me imagino que quizás por un tema de incorporar esta medida en los establecimientos puede ser que se demore un poco más, o sea, quizás por la parte más de coordinación o la parte logística de cómo lo van a implementar. claro. Entonces eso va a ser importante cómo lo ejecuten. Pero claro, tal como tú dices, yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de que no se transforme en lo que yo creo que, bueno, tú y yo antes conocíamos que nos pasaban una pelota y era ir a jugar al patio. Sí. Entonces, yo creo que eso, ojalá que no se transforme en eso o no vaya para ese lado la idea, porque, claro, una hora más de actividad física, si está bien diseñada, si los niños sí van a hacer algo que sea mucho más desafiante para su cuerpo y esté también bajo ciertos términos de seguridad, sería súper bueno. O sea, hay que entender que en otros países los niños ya desde 7 8 años ya empiezan a experimentar el entrenamiento de fuerza. Entonces ya lo empiezan a experimentar en los colegios, con los profesores, guiados por ellos. Levantar pesas, o sea, los niños ya están levantando pesas en muchas partes del mundo y eso es lo mejor que pueden hacer Claro. de forma ya, entonces por eso a eso me refiero, que una hora más de actividad física, el tema es qué entendemos por actividad física, entonces Ujú. ahí es donde hay que diferenciar que la actividad física tiene que ser algo que sea un poquito más intenso o un poquito más vigoroso para nuestro cuerpo, o sea, que realmente nos cueste. Y Claro. eso yo creo que también es importante entender eso, porque muchas personas creen que porque caminan harto, porque no, que yo subo escalera todos los días, es que lo escucho a diario, yo ando en bicicleta el fin de semana, o yo me muevo en bicicleta a mi trabajo, y eso sí, eso es movilidad, tiene que ver con otro tipo de acciones que sí son buenas para mantenernos activos. Pero hay que entender que nuestro cuerpo necesita sí o sí entrenamiento un poco más fuerte, necesita tener un desafío un poco más constante, como el entrenamiento de fuerza. Claro, entendemos por entrenamiento de fuerza el tema de levantar pesas y objetos pesados. Y sí, no hay otra forma, yo siempre en eso soy súper Claro. categórico. O sea, podemos hacer patinaje, podemos jugar básquetbol, podemos jugar pádel, podemos hacer todo lo que queramos, pero eso siempre va a ser un desgaste si es que mi cuerpo no está preparado. Entonces entendamos que si yo me exijo mucho en algún deporte, y no preparo mi cuerpo para eso, lo más probable y casi seguro voy a terminar con lesiones o voy a terminar con desgaste de mi cuerpo que si se acumulan los años, hay personas que pueden terminar incluso con artrosis o con algunas enfermedades más importantes por el tema de que nunca prepararon su cuerpo para ese desgaste que hicieron durante años. Yo lo veo a diario Sí. en mi centro de personas que llegan con artrosis o con problemas en este caso. Y claro, el problema lo tienen ahora después de los 40, después de los 50 años. Y claro, tuvieron 10, 20 años o toda su vida jugando algún deporte o practicando algún deporte sin una preparación óptima y sin una alimentación adecuada. Entonces ahí es donde está el problema. O sea, hay Claro. que entender que nuestro cuerpo es lo mismo que un auto, o en este caso necesita ciertos reguladores, necesita ciertos niveles básicos, en nuestro caso vitaminas, proteínas, Mm. carbohidratos y distintas cosas que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Entonces, si yo no le entrego eso a mi cuerpo, lo más probable es que lo que me va a pasar, que en este desgaste que voy a tener, mi cuerpo va a terminar con alguna lesión o con deficiencias a largo plazo. Entonces eso para mí es como fundamental que hoy en día los niños, como estábamos hablando de eso, empiecen desde chicos ya con una educación mucho más importante con respecto a lo que es el entrenamiento y los beneficios que tiene eso para nuestro cuerpo, que hoy en día sabemos que a nivel mundial ya se habla del entrenamiento por lo mismo. De todas maneras, y el tema de los niños, la alimentación también, porque cuando están en el colegio
muchos almuerzan en el colegio, tienen ese beneficio, otros no, tienen que llevar su almuerzo. Muchos papás tratan de hacerlo almuerzo lo más rápido simple, para que puedan llevar y almuercen. Entonces caemos ahí en el tema de, no sé, de aumentar el tema, la fritura y todo eso. Claro, mira, es súper importante eso que tú igual estás indicando. El tema de la alimentación en los niños es súper complejo. Bueno, ya hemos hablado de los colegios, cómo se implementó la nueva medida, Claro. de los kioscos saludables y todo eso, que algunos sí lo hacen, otros no tanto. Pero siempre acá hay que tener claro que, y lo que hablamos siempre, que los papás somos los que tenemos el poder de adquisición para que nuestros hijos, en este caso, puedan alimentarse. Entonces, cuando vemos que un niño tiene una mala alimentación, siempre es culpa del papá, o sea, de los papás. Claro. Entonces hay que Ujú. entender que, claro, mi hijo tiene un poquito de obesidad o tiene exámenes con problemas o no está haciendo demasiada actividad física y tiene que ver 100% por eso. Tiene que ver porque nuestros hijos, nosotros somos los que tenemos que enseñarles que tienen que comer, enseñarles los beneficios que tiene la alimentación y eso es muy importante. Yo pongo hoy como ejemplo una pareja de médicos que tengo y que ellos, por ejemplo, le dan de colación a sus niños barras de proteína, que son unas barras artesanales, y que claro, los niños pueden comer barras de proteína, no tienen ninguna Mm. contraindicación. Claro, a no ser que le indique directamente el producto, Claro. pero ¿qué es mejor? O sea, imagínate un niño comiendo una barra de proteína que tiene nutrientes saludables, que son súper importantes para su desarrollo, versus que esté comiendo Super 8 o estas barritas que venden que vendían antes en los kioscos o que la compran afuera del colegio también. Muchos Claro. la compran afuera al ingreso al colegio. Entonces, ya nosotros tenemos que indicarle a nuestros hijos, mira, llévate una barra Mm, de proteína, llévate junto a eso un plátano, llévate mm. una naranja, Sí, pues. y eso ya marca una diferencia. Entonces, yo veo mucho la diferencia entre un niño que tiene papás que practican deporte y que se alimentan relativamente bien. Ese niño no va a tener ningún problema cuando adulto y va a tener una buena relación con la comida. Versus las estadísticas que nos indican, por ejemplo, cuando los dos papás tienen obesidad, la probabilidad de que el niño tenga obesidad es sobre el 80%. O sea, Claro. estamos prácticamente destinando a un niño para que sea una persona obesa cuando adulto, si es que mis papás son obesos. Entonces, Mm, eso hay que entender que somos nosotros el ejemplo para los niños, tanto en el entrenamiento como en la alimentación. Entonces, sí, tenemos que nosotros enseñarles, y ahí está el tema, ¿cómo le enseñamos si es que nosotros no sabemos qué comer o no sabemos cómo alimentarnos? exacto. O sea, es una tarea de los adultos, del adulto responsable que le tiene que ir enseñando a Exactamente, los más pequeños. exactamente. Sí, es Esto un hábito. es un hábito. Entonces, cuando tú vas a un mall o cuando nosotros vamos al mall a comer y vemos que el niño está comiendo un completo, está comiendo una hamburguesa, claro, imagínate si a un adulto le hace mal, imagínate lo que le hace a un niño. Mm, Entonces, no somos conscientes de lo que le estamos entregando y claro, el niño va a estar feliz porque con la cantidad de estímulos que tiene esa comida, eh, estímulos tanto de la parte de azúcares o en la parte de grasas o a nivel cerebral lo que le va a producir, claro, es obvio que ese niño le va a gustar lo que está comiendo, pero después vamos a ver las consecuencias. Entonces, claro. al final es un daño que le estamos haciendo desde chico a nuestros hijos. Y si nosotros tuvimos, entre comillas, una buena alimentación, porque, por ejemplo, antes no había tanto acceso a comida chatarra, y claro, tuvimos una buena alimentación con nuestros padres, o relativamente buena, y ahora ya nuestros niños no tienen esa buena alimentación porque el acceso que tienen a comida chatarra es mayor, Mm, una aplicación, etcétera, o pueden pedir solo, hay niños que sí, solo piden sí, la comida. Entonces imagínate, desde ahí ya ellos van a partir desde los 5 años en sí, adelante con una mala alimentación. O sea, ¿qué se espera para un niño que empezó a los 5 años cuando tenga 40? sí, es verdad. Ahora los niños tienen en su ADN pedidos ya. Exactamente, para ellos es pedido ya, por ejemplo, el tema de las papas fritas que hablamos siempre, para ellos Ay, conocen que las papas son fritas y ricas. muchos no conocen las papas, si ahí está el problema, que no saben lo que es Sí. una papa, pero sí lo que es una papa frita. Ay, sí son tan ricas, pues Jorge. En Pero eso, una vez, pues, una vez. exactamente, Si uno no puede decir que estamos de no. acuerdo que son muy ricas, pero siempre hay buenas formas de poder comerla y Sí, ahí es po, donde no tenemos que todos los diferenciar. días. Claro, no todos Sí. los días, elegir buenas fuentes, por Mm, ejemplo, quizás al horno, quizás
no fritas con aceite, buscar otras opciones. Sí. Entonces yo creo que ahí está un poquito la diferencia, Sí. tratar de buscar siempre la alternativa un poquito más, eh, más que saludable, Saludable. mira, más que saludable, yo diría la alternativa más nutricional, porque Mm, cuando hablamos de nutrición es que nutra nuestro cuerpo, entonces necesitamos nosotros que nos aporte algo, o sea, si estoy comiendo algo, yo quiero que algo me aporte, o por sea, supuesto. entonces eso yo creo que ahí, que la alimentación sea más funcional, ese por ahí va un poquito la clave. Oye, y el tema del día de hoy que hicimos como un resumen, que esto también va de la mano, ¿ah? Perfecto, Está todo de la está mano, súper. porque tú dijiste hoy día vamos a hablar del entrenamiento de fuerza de forma simple y segura. Y esto también es parte de la alimentación, porque si nosotros vamos a comenzar a entrenar, vamos a comenzar a hacer este entrenamiento de fuerza, necesitamos estar bien alimentados, porque si no también podemos tener problemas. Exactamente, el tema de hoy día era eso, cómo empezar un entrenamiento de fuerza de forma segura. Bueno, acá también, claro, tanto en nuestros niños o como en una persona adulta, hay que entender que nosotros tenemos que empezar con patrones básicos de movimiento. A mí Claro. me gusta mucho, incluso yo soy un entrenador que las rutinas generalmente me gusta entrenar mucho a las personas con patrones de movimientos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a explicar un poquito. El tema de los patrones de movimientos son patrones que nuestro cuerpo tiene. O sea, es como nosotros nos movemos, por decirlo de alguna forma, de alguna forma en 3D en este mundo. Entonces Claro. es como nosotros caminamos, como tomamos bolsas del supermercado, como empujamos una muralla o un auto. Mm, Entonces, nuestro cuerpo tiene esa capacidad de movernos o de hacer distintos tipos de movimientos. Y esos movimientos son los patrones, en este caso, de movimiento que una persona debería empezar a practicar cuando quiere entrenar fuerza o realizar cualquier disciplina. ¿Cuáles son estos patrones de movimiento? Por ejemplo, el patrón de entrenamiento de empuje, que es cuando nosotros hacemos en este caso, ahí está la cámara, sí, cuando nosotros empujamos, obviamente por eso se llama empuje, sí. cualquier objeto hacia adelante. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de movimiento de empuje, estamos activando grupos musculares, como por ejemplo el pecho y como por ejemplo los brazos, que sería Mm, principalmente el tríceps, y algunos otros músculos como el core, como los que están en la parte del centro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de movimiento, lo que estamos haciendo son empujes. Esos empujes nos van a ayudar obviamente a trabajar ciertos grupos musculares y ciertos músculos de nuestro cuerpo, pero nos enseñan a cómo debe moverse nuestro cuerpo. Entonces, claro. por ejemplo, si yo te pregunto cómo tú empujas una puerta o un objeto, normalmente lo vamos a empujar como de esa forma. Entonces, Mm, nadie empuja, por ejemplo, así. sí. ¿Te das cuenta? Entonces ya aprender que nuestro cuerpo tiene que empujar de esa forma, eso ya es una enseñanza, porque los codos tienen cierta alineación a 30 grados y nuestro cuerpo de forma natural hace este movimiento. Entonces Ujú. nosotros no hacemos este movimiento. Entonces, si alguien, por ejemplo, empuja de esta forma, ya eso me indica que tiene problemas, por ejemplo, de alguna descompensación muscular o alguna lesión o no tiene algunos músculos desarrollados o Claro. funcionalmente sus articulaciones tampoco están bien desarrolladas Ujú. o fortalecidas. Claro, porque si ya ves que una persona empuja hacia este movimiento, probablemente no tiene capacidad, por ejemplo, pectoral para empujar de esta forma o el tríceps. Entonces, esa persona va a tener una descompensación que tenemos que corregir. Entonces, a esa persona yo no podría, por ejemplo, empezar a entrenarla con una barra o con mancuerna para que haga un movimiento porque se le van hacia adentro. Entonces, tengo que ver por qué pasa eso. Y ahí, por ejemplo, empezar con flexiones de brazo. Sería óptimo porque empiezo a mover mi cuerpo, que ya es Ujú. un desafío, y de esa forma ya estoy alineando un poco mi cuerpo para posteriormente empezar a levantar ya después más peso o más carga. Entonces eso hay que ser consciente de eso. Porque claro, un Mm, error común sería ir al gimnasio, pescar una barra, empezar a levantar, pero si yo, mi entrenador o la persona o no sé, veo que tengo una descompensación, claramente no voy a ejecutar bien. ¿Y qué va a pasar con eso? Puedo lesionarme, que es lo más mm, probable. exacto. Lo mismo pasa en este caso con la sentadilla, con la tracción. La sentadilla es un patrón universal. Como a mí me pasó una vez que una alumna me dijo que no le gustaba hacer sentadilla y que ya no hacía. Y yo le dije, bueno, en realidad, mira, la sentadilla es un patrón universal que todos hacemos, es sentarnos. Ujú. Entonces, no puedo no hacerte un ejercicio que es funcional para tu cadera, para tu rodilla, es generadora de fuerza, y segundo es un patrón universal de nuestro cuerpo, o sea, sentarnos lo hacemos todos Claro. los días y lo vamos a hacer toda la vida, entonces es algo funcional y fundamental para desarrollar grupo muscular.
Entonces me acuerdo que esa alumna me dijo que no le gustaba y no quería hacerla, y yo le dije, pucha, la verdad es que es imposible. Yo le dije, pucha, realmente si tú quieres eso, tendrías que, es como, no sé, yo quiero mi trabajo, entonces yo quiero hacerlo mejor para que tú tengas cambio, y no podría no hacerte eso porque sería hacerte un daño. Entonces, claro, si yo no te hago una sentadilla, no tengo forma de potenciar algunos músculos, o si lo tengo, no va a ser lo mismo, entonces no podría no hacerlo. Entonces tengo que hacerlo, lo mismo que el peso muerto, como lo estamos viendo ahí en el video. Son ejercicios que nuestro cuerpo siempre debe hacer, ¿ya? Eso hay que dejarlo muy claro. Las personas a veces dicen, pucha, es que tengo una lesión en la espalda. Yo creo que la he escuchado, muy común. Esto es Sí. lo más común. Tengo una lesión en la espalda, por lo cual no puedo hacer peso muerto. A mí me ha pasado varias veces eso. Y yo le digo, es todo lo contrario. Si tú tienes una lesión en la espalda, tú debes hacer peso muerto. Porque la lesión es un indicador de que, por ejemplo, tuviste una deficiencia y por eso te pasó esa lesión, o tuviste obviamente un accidente o algo. Entonces lo que tú necesitas es fortalecer tu espalda. Y si tú vas al traumatólogo posteriormente y después vas al kinesiólogo para una rehabilitación, tu cuerpo después tiene que hacer esta sentadilla o estos pesos muertos para que pueda fortalecer esos erectores de columna, que son músculos que van, por ejemplo, alrededor de la columna, fortalecer la zona lumbar baja, y con eso vamos a evitar que nuestro cuerpo después, por ejemplo, sufra una nueva lesión, o sencillamente el cuerpo no pueda ejecutar ciertos movimientos. Claro. Entonces, para una persona que quiere empezar a entrenar, lo primero que tiene que empezar a hacer es ejercicios de patrón de movimiento, como dijimos recién, empujes, por ejemplo, flexiones de brazos, idealmente sentadilla, todos conocemos lo que es la sentadilla, nos sentamos, nos paramos, puedo poner una carga acá en mi pecho si quiero un poquito más de sentir un poco más el ejercicio, y de a poco voy adquiriendo esa rutina. Entonces, ¿cómo empezaría una rutina? Flexiones de brazos, sentadilla, planchas también, entender que el core es otro tipo también de patrón de movimiento, que el patrón de movimiento en este caso, hacer una plancha para que nuestro cuerpo esté de una forma más funcional, y los músculos que estén, por ejemplo, en el core, se activen de una forma más antirrotacional, por ejemplo, o se activen de una forma más integral al hacer una plancha o otro tipo de ejercicio. Entender que para que nuestro cuerpo empiece a levantar peso, primero yo tengo que entender cómo moverme. O sea, Claro. si yo no sé cómo mover mi cuerpo, no podría empezar a levantar peso. ¿Ya? Esto es lo mismo que si yo quiero aprender a manejar un auto Fórmula 1, yo primero tengo que aprender a manejar. Y primero, ¿cómo aprendo a manejar? Sabiendo mover un auto a la derecha, sabiendo mover a la izquierda, y luego sabiendo o saber cómo mover o desplazar el auto de un lugar a otro. Entonces, eso es lo que primero nosotros hacemos como entrenadores, hacer que tu cuerpo aprenda a moverse. Esa imagen está muy buena, ahí hay ese video está muy bueno, donde está mostrando una persona haciendo estiramiento y haciendo también un poquito, eso se llama flow, que son ejercicios en este caso de activación o también ejercicios de movilidad. Si te das cuenta, el aprender a mover nuestro cuerpo es esencial para poder después levantar una carga, ¿ya? Entonces, si yo no sé mi cuerpo cómo se mueve, es imposible que pueda mover una carga al mismo tiempo, ¿ya? Exactamente. Oye, yo también estoy súper atenta acá a los ejercicios, porque también es importante que te vayan observando si estás haciendo bien el ejercicio. Por ejemplo, ahí del peso muerto, había una persona que estaba corrigiendo, que no tenía, me da la impresión así como que no podía levantar más la espalda o encorvarse, no sé, Claro. para poder hacer un ejercicio que te pueda ayudar a lo que tú estás haciendo. Exactamente, entonces eso es importante lo que tú acabas de decir, hay que entender, mira, es súper simple, yo voy a resumir muy práctico la parte de lo que estamos hablando ahora. Yo necesito, para aprender a mover mi cuerpo, entender cómo funciona mi cuerpo. Entonces algo tan básico que decir, claro, caminar, si yo te digo, pucha, para aprender a caminar hay que aprender a gatear. Tengo que saber cómo se mueve mi pierna derecha junto a mi otra pierna y a mis manos, y luego aprendo a caminar. Entonces, Claro. tengo que saber cómo se mueve mi cuerpo, y lo mismo va a pasar en este caso para levantar pesas. Entonces yo empiezo con mi cuerpo. Si yo te digo a ti, Katy, por ejemplo, cómo funcionan mis articulaciones del codo, del hombro, de las rodillas y de la cadera. Entonces, Claro. si yo no sé mover mis rodillas o mi cadera y no sé sentarme, por supuesto que no puedo ponerme Claro. un peso, porque eso me va a producir un daño. Entonces, yo tengo que aprender cómo se mueve mi cadera, en qué rango seguro se abre mi cadera, de qué forma puedo bajar, por ejemplo, hasta el piso y luego subir sin ningún riesgo de una articulación, o sin ningún riesgo, por ejemplo,
de una mala posición que me puede lesionar alguna articulación o también a producir, por ejemplo, algún esguince si es que yo estoy cargando demasiado un peso o si mis articulaciones o mis rangos articulares no están óptimos. Claro. El mejor ejemplo es, por ejemplo, la sentadilla. Tú sabes que todas las personas cuando empiezan a hacer una sentadilla generalmente no pueden bajar cierto grado, ¿cierto? Casi siempre empiezan con poquito y Sí. después empiezan a bajar y ver los más avanzados que llegan al piso y luego suben con una sentadilla. Entonces, oh, pero ¿cómo? Ahí está el mejor ejemplo. Eso es una bisagra de cadera, una bisagra de rodilla junto a una bisagra de cadera. Entonces hay que entender que es lo mismo que si yo tuviera una puerta con una bisagra que está un poco oxidada o que no se ha abierto o que está nueva. Entonces tengo que ir de a poco abriendo esa bisagra hasta que esa bisagra ya me dé un rango completo y yo diga, ahora mis articulaciones, mis tendones, todo está óptimo para que mi cuerpo pueda empezar a levantar una carga. Entonces, la mejor forma para un entrenamiento, primero, empezar con nuestro cuerpo, sentadillas, flexiones de brazos, planchas, peso muerto con pequeñas cargas o mancuernas a los costados, y eso ya sería una rutina muy buena para hacer perfectamente un mes de entrenamiento. Mira, un buen dato para todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, por enseñarnos, por educarnos a la hora de movernos y hacer bien las cosas. Si tenemos ganas, hagámoslo, pero hagámoslo de buena forma. Exactamente. Esta semana, para todo, empiecen a moverse con una rutina básica en su casa. Si usted quiere entrenar, empieza haciendo sentadillas, haciendo flexiones de brazo, haciendo un peso muerto y haciendo plancha. Mira, súper simple, 4 o 5 ejercicios y con eso ya voy a lograr mover todo mi cuerpo de una forma funcional y de esa forma ya después paso al siguiente nivel a empezar a levantar más carga. Eso. Muchas gracias, Jorge. Que tenga excelente inicio de semana. Gracias a ti, Nos Katy. vemos el próximo lunes. Igual para ti. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.